Muy buenos días. Hoy nos subimos a lo más alto de la Sierra de Pelayo para otear el horizonte desde una de las joyas más impresionantes y a veces olvidada de nuestra defensa costera. Somos María y Loren. No olvidéis suscribíos y darle al me gusta si queréis más historias como esta. Hoy ponemos el foco en el coloso de piedra que vigila Cartagena, el castillo de la Atalaya. Y nuestra misión en la inmersión de hoy es rememorar y sobre todo poner en el valor que realmente merece este coloso del siglo XVIII. Hablamos de una fortaleza que corona Cartagena a 242 metros de altura, nada menos. Una barbaridad de altura. Totalmente. Queremos que en esta charla entendamos sus entresijos de ingeniería, pero más allá de eso queremos comprender cómo ha pasado de ser una barrera letal diseñada para repeler ejércitos a ser un espacio conquistado por el sudor de los propios ciudadanos de hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de ponernos a hablar de arquitectura militar pura y dura, de muros y fosos, hay que entender un poco el pánico estratégico que provocó su construcción. Claro, el contexto es clave. Exacto, o sea, olvidaos de las fechas aburridas que estudiábamos en el instituto. Imaginad por un momento el terror absoluto en la corte española cuando, de la noche a la mañana, se pierde el reino de Nápoles tras la Guerra de Sucesión. Menudo varapalo fue eso. Fue un desastre. De repente, la gran base naval del Mediterráneo desaparece del mapa para nosotros. España se queda con todo un flanco marítimo al descubierto, completamente vendido ante cualquier ataque. Ya, es que la situación era crítica. Pues sí, había una urgencia vital, pero vital, por encontrar un nuevo refugio. Y claro, el puerto natural de Cartagena, con su geografía tan cerrada, era el candidato ideal. Si conectamos esto con la perspectiva general, esa urgencia de la que hablas cristaliza en 1726. Es ahí cuando se decide que Cartagena será la sede del Departamento Marítimo de Levante. Que no era poca cosa. Para nada. Esto no era un simple título en un papel. Significaba construir un arsenal gigantesco. Hablamos de un astillero que iba a ser el corazón industrial y militar del país en toda esa zona del Mediterráneo. Y claro, si tienes ahí toda esa riqueza, tienes que protegerla. Lógicamente. No puedes tener la caja fuerte de tu imperio, digamos, protegida solo por la vieja muralla medieval de la ciudad. Hacía falta un escudo protector muchísimo más amplio. Eso es. Había que evitar a toda costa que un ejército enemigo pudiera plantar tranquilamente sus cañones en la zona del Almarjal y bombardear la ciudad por tierra. O peor aún, que desembarcaran como Pedro por su casa en las ensenadas de Algameca Grande y Chica. Pues a mí me gusta visualizar esto haciendo una pequeña comparación. Imaginaos un sistema de alarma moderno, de estos de anillos concéntricos. A ver, explícate. El arsenal sería la caja fuerte, ¿vale? Si alguien quiere llegar a los lingotes, tú no le pones solamente una cerradura en la puerta de la caja y ya está. Hombre, claro, le pones medidas antes. Exacto. Le pones sensores de movimiento a kilómetros de distancia, en los muros exteriores del jardín, en la valla. Pues bien, este sistema defensivo de castillos periféricos del siglo XVIII funcionaba exactamente así. ¡Qué buena analogía! Eran como sensores de movimiento letales apostados en las colinas. Eso es. Y el castillo de la Atalaya era, digamos, la cámara de vigilancia más imponente del sistema, la que cubría todo el flanco oeste de la ciudad. Pero claro, aquí viene el problema. Si es el punto más alto, a 242 metros, eso nos lleva a un reto físico brutal. O sea, ¿cómo narices subieron todo eso hasta allí arriba? Bueno, es que esa es la verdadera hazaña de esta historia. Hablamos de un trabajo que solo se puede calificar de faraónico, llevado a cabo entre 1773 y 1778. 5 añazos. 5 años ininterrumpidos, en un terreno escarpado, durísimo, expuestos al clima. Mucha gente no sabe que el verdadero milagro de este castillo no son los planos, sino la pura fuerza bruta. Porque los que habéis subido a pie, o los que subís corriendo por allí, lo sabéis perfectamente. El acceso actual desde el barrio de la Concepción es un sendero estrechísimo. Sí, de apenas 3 metros de ancho en algunos tramos. Y con una pendiente media del 15%. Un 15%. Yo, que he subido caminando y sin peso, te digo que llegas arriba con los pulmones en la boca, asfixiada perdida. Ya te digo. Y eso hoy en día con zapatillas modernas y ropa técnica. Pues por eso, imaginad ahora el infierno logístico que tuvo que ser eso en pleno siglo XVIII. Tratar de arrastrar bloques inmensos de piedra caliza, miles y miles de ladrillos macizos, sacos de arena, cal, todo por esa rampa de tierra suelta. Una auténtica locura.
Y sin motores, claro, solo con tracción animal, con mulas reventadas, tirando de carros y el esfuerzo físico extremo de cientos de hombres trabajando a destajo bajo el sol del verano murciano. Es que es un esfuerzo que, sinceramente, la mente moderna apenas puede procesar. Y lo más curioso es que, en medio de todo ese caos de polvo, gritos y sudor, había unas mentes muy frías y calculadoras dirigiéndolo todo. Los famosos ingenieros militares, ¿no? Eso es, los ingenieros ilustrados de primerísimo nivel. Fíjate que el diseño inicial lo firma Pedro Martín Cermeño en 1766. Pero lo realmente curioso de esta historia es que cuando Francisco Llobet toma el relevo varios años después, en 1773, decide no cambiar la esencia del proyecto. Anda. Sí. Y finalmente es Mateo Bodopic quien remata la obra en el 78, manteniendo también esa línea. Espera, eso me llama la atención. Porque normalmente, cuando un arquitecto o un ingeniero hereda una obra grande de otro, siempre quiere dejar su huella, cambiar cosas, como para demostrar que su idea es mejor. ¿Por qué Llobet respetó casi al milímetro lo que dibujó Cermeño años atrás? Pues por una razón puramente técnica, porque el diseño de Cermeño era matemáticamente inmejorable para ese peñasco en concreto. ¿Ah, sí? Sí, planteaba un edificio en forma de U sobre una inmensa plataforma maciza que lo que hacía era absorber todas las irregularidades de la montaña. Llobet, que era un tipo muy listo, se dio cuenta de que alterar esa geometría básica iba a comprometer la estabilidad del castillo, o peor, iba a dejar ángulos ciegos defensivos. Claro, no vas a arriesgarte a que te entren por un punto ciego solo por orgullo profesional. Exactamente. Así que lo único que hizo Llobet fue elevar un poco más esa plataforma inferior y cerrar mejor el frente sur. Había un pragmatismo absoluto en esta gente. La función primaba sobre el ego. Querían sobre todo mantener una coherencia formal, usando la piedra y el ladrillo para que encajara con el resto de fuertes que blindaban Cartagena en esa misma época. Lo que me fascina de este tema es que todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento inhumano, para subir la piedra, no fue para levantar unos muros altos y rectos como los de los castillos medievales, los típicos que vemos en las películas de caballeros. No, para nada. Esos ya no servían. Claro, porque la pólvora y los cañones modernos habían jubilado por completo a la muralla medieval altísima. Si tú haces un muro muy alto y plano, un cañonazo del siglo XVIII te lo revienta y te lo echa abajo en un par de días. Ahí le has dado. Y aquí es donde entra en juego la famosa escuela francesa del mariscal Vauban, que revolucionó por completo la arquitectura defensiva en Europa, creando lo que se conoce como la fortificación abaluartada. A ver, frena un segundo, que esto suene muy técnico para los que no somos ingenieros militares. ¿Qué significa exactamente construir al estilo Vauban? Pues, en pocas palabras, significa cambiar la altura por la profundidad y la geometría. Si tú miras la atalaya desde el aire, a vista de pájaro, ves un pentágono perfecto. Un pentágono, vale. Y en cada esquina, en cada vértice de ese pentágono, hay un baluarte, que es como una proyección del muro hacia afuera en forma de flecha. Vale, me lo imagino. Pues esto se hace puramente para generar un fuego cruzado letal. Con esta forma, no hay ni un solo ángulo ciego donde un atacante pueda esconderse en la base del muro para poner una bomba. Si te acercas, te disparan desde dos lados a la vez. ¡Qué ingenioso! Y además, los muros ya no son verticales, tienen talud, es decir, están inclinados hacia atrás. Ah, como recostados sobre la montaña. Exacto. Esa inclinación ayuda a que las pesadas balas de cañón resbalen hacia arriba, o al menos pierdan muchísima fuerza cinética al impactar. Y todo esto, por si fuera poco, estaba rodeado por un foso seco perimetral inmenso. ¡Madre mía! No dejaban nada al azar. ¿Y el acceso? Bueno, el acceso es que es una obra maestra de la mala intención táctica. Porque la puerta principal está en el frente sur, pero tú no entras en línea recta. Es lo que llaman una puerta en recodo. Uy, sí, la puerta en recodo es terrible para el que ataca. A ver, déjame adivinar el porqué de esto, a ver si acierto. Es un diseño así retorcido para evitar que los asaltantes puedan coger carrerilla desde lejos con un ariete de madera y reventar la puerta de un solo golpe. Pues sí, eso es parte del motivo, sin duda. Al tener que girar, cortas en seco la inercia de cualquier asalto frontal. Pero ojo, que esto esconde algo mucho más sombrío detrás. Cuenta, cuenta. Piensa que en aquella época, los soldados solían llevar su arma principal, la espada o el mosquete, en la mano derecha. Y cualquier tipo de protección, o simplemente su lado menos hábil, iba a la izquierda. Vale. Pues al obligar a las tropas a girar bruscamente en ese pasillo estrecho de entrada,
La puerta en recodo forzaba a los asaltantes a avanzar exponiendo su flanco izquierdo, su lado ciego, directamente hacia las posiciones de tiro de los defensores que estaban arriba. ¡Qué crueldad tan sumamente brillante! O sea, entras por un embudo de piedra, sabes que te están apuntando desde arriba, no puedes coger velocidad para correr y encima el propio muro te obliga a girarte para ofrecerles tu lado más desprotegido. Es un callejón sin salida donde el atacante es poco más que un blanco de feria. Totalmente letal. Era una trampa mortal, vamos. Y fíjate también en la destreza técnica de ese mismo acceso, que no es solo crueldad táctica. Los ingenieros utilizaron un arco rebajado por una cara de la puerta y un arco carpanel por la otra. ¿Otra vez la jerga arquitectónica? Tradúcenos un poco eso de los arcos, por favor, que yo me pierdo. Nada, es sencillo. Un arco rebajado es aquel cuya curva es más plana, no llega a ser una medialuna perfecta. Vale, más achatado. Exacto. Y lo usaban porque estructuralmente soportaba muchísimo mejor el inmenso peso vertical de las baterías de artillería que estaban colocadas justo encima de la puerta. Por otro lado, hacia el interior, hacían un arco carpanel, que tiene varios centros y es mucho más ancho. ¿Y eso para qué? Pues esto permitía que pasaran los carros llenos de suministros, tirados por mulas, sin que los ejes rozaran los bordes de la puerta, pero manteniendo intacta la tremenda fuerza estructural de la bóveda superior. Era pura física aplicada a la logística militar. ¡Qué bárbaro! Y para rematar el escenario, tras pasar esos arcos, había un puente levadizo de madera sobre el foso seco que conectaba con el patio de armas y las escaleras. Hoy ese puente ya no existe, claro, lo que hace que la imagen actual de ese foso cortado a pico sea aún más imponente y vertiginosa. Bueno, aquí es donde se pone muy interesante, porque si el exterior estaba diseñado al milímetro para desviar cañonazos y triturar asaltantes en embudos, el interior no se quedaba atrás. Albergaba tecnología punta del siglo XVIII para proteger la vida de la guarnición y, lo más importante en un castillo, los polvorines. Claro, la pólvora era el tesoro. Exacto. Estamos hablando de las famosas bóvedas a prueba de bomba. Yo siempre intento explicar esto a mis amigos imaginando un colchón viscoelástico, de estos modernos que absorben el movimiento, pero construido a lo bestia en el siglo XVIII. Pues es una analogía muy visual, la verdad. ¿Cómo funcionaba exactamente ese colchón a prueba de bombas? Pues a ver, no usaban techos de madera ni tejas normales, que eso salta por los aires a la primera. Levantaban bóvedas de cañón enormes, con ladrillo macizo, pero el verdadero secreto estaba arriba, escondido. Justo debajo de la azotea echaban una capa gigantesca de tierra batida y apisonada a conciencia. Tierra pura y dura. Tierra pura. De manera que, si un proyectil de mortero caía del cielo e impactaba en el techo, la tierra actuaba literalmente como un chaleco antibalas gigante. La bóveda no colapsaba, sino que la tierra se tragaba la onda expansiva. La energía cinética brutal del cañonazo se disipaba moviendo la tierra, salvando la vida de los soldados que estaban abajo esperando. Exacto. La tierra era el gran aislante militar de la época, un amortiguador perfecto. Y aplicaban esa misma lógica a los muros exteriores de las murallas, usando lo que llamaban mampostería careada. Mampostería careada. ¿Qué significa eso exactamente? Suena a algo de dentistas. Bueno, casi. Significa que las piedras que daban al exterior y al interior de la muralla estaban cuidadosamente talladas para encajar perfectamente y formar una pared lisa y muy resistente, lo que sería la cara del muro. Vale, las caras exteriores. Eso es. Pero el espacio inmenso que quedaba entre esas dos caras de piedra que podían ser metros de grosor, no estaba hueco ni era todo de piedra tallada, se rellenaba a rebosar con escombros, tierra suelta y mortero. ¡Ah! Volvemos a la tierra. Claro. Así, si un cañonazo enemigo lograba abrir una brecha en la primera capa de piedra exterior, no atravesaba el muro. Se encontraba de golpe con metros de tierra compacta que frenaban el proyectil en seco y absorbían el impacto. Era un diseño defensivo casi orgánico, pensado para absorber daño. ¡Qué maravilla de ingeniería! Y ojo, que entre tanta robustez bruta y tanta tierra apisonada, también había destellos de auténtico refinamiento arquitectónico. Un ejemplo precioso es la escalera de Usillo. Una escalera de caracol. A ver, ¿qué tiene de especial una escalera de caracol en un castillo militar que está pensado para aguantar cañonazos? El cómo estaba construida, María. Este diseño de Usillo, que por cierto bebe directamente de la arquitectura de la Grecia del siglo V a.C. y también de las grandes catedrales góticas, estaba situado en la garita del ala este. Vale.
Pues la genialidad técnica de esta escalera es que el primer peldaño y el poste cilíndrico central sobre el que pivotaba toda la estructura estaban tallados en una única inmensa pieza de piedra maciza. No me digas. Un solo bloque. Un bloque monolítico enorme, y a medida que la escalera subía, los peldaños de piedra se iban engastando uno a uno en los mechinales. Espera, ¿los mechique? Los mechinales son esos huecos cuadrados que se dejaban a propósito en el muro circular de ladrillo de la garita para encajar la piedra. Era un puzzle perfecto sin tornillos. Aunque con cierto tono de pena te digo que hoy casi toda la escalera ha sido expoliada o destruida por el paso del tiempo. ¡Qué pena, de verdad! Una lástima. Hoy en día solo queda ese primer escalón gigante anclado al suelo y la cáscara vacía de ladrillo de la garita mirando al cielo, porque claro, tampoco conserva su preciosa cubierta de media naranja. Media naranja. Hoy estamos a tope con los términos curiosos. Sí. Una bóveda de media naranja es una cúpula semiesférica perfecta, como si cortaras una naranja por la mitad y la vaciaras. Eso cerraba la garita desde arriba y la protegía de la lluvia. Hoy ha desaparecido por completo, dejando el ladrillo expuesto. ¡Qué barbaridad! Oye, y después de analizar toda esta maestría técnica, de desgranar el foso, los arcos, los muros rellenos de tierra... Esto plantea una pregunta importante, claro. Exacto. ¿Se puso a prueba de verdad todo este ingenio letal? Porque, a ver, muchas de estas fortalezas gigantescas acabaron siendo elefantes blancos. Fortalezas de adorno que nunca vieron entrar en combate a un enemigo serio. Pues vaya si se puso a prueba. Se estrenó a lo grande. Y aquí es donde volvemos a la paradoja de la que hablábamos al principio del programa. El momento definitorio, la prueba de fuego de este castillo, no ocurrió contra una armada extranjera, sino un siglo después, durante la famosa sublevación cantonal de 1873. Aquella revolución que sacudió España entera. Eso es. Y es que la topografía no perdona a nadie. Si te sitúas arriba en la atalaya, tienes bajo tus pies como en una maqueta, todo el llano del Ensanche, el barrio de la Concepción, y como en un escaparate perfecto, las dársenas del arsenal militar. Tienes lo que militarmente se llama dominio absoluto por el fuego. O sea, que el que controla el monte controla la ciudad. Para entender bien la mecánica de ese asedio cantonal, hay que pensar en la trayectoria de los proyectiles. A ver si me explico. A ver. Si tú atacas la ciudad desde abajo, desde el nivel del mar, tus cañonazos van en línea recta e impactan contra las gruesas murallas de Cartagena. Las murallas aguantan. Cierto, es fuego directo. Pero claro, si tienes tus cañones plantados a 242 metros de altura, en lo alto de la atalaya, la cosa cambia. Estás haciendo fuego parabólico. Estás disparando los obuses por encima de las murallas, dibujando un arco en el cielo y dejando caer las bombas directamente sobre los techos frágiles de las casas. Y sobre las cubiertas de madera de los barcos atracados. Exacto, lloviendo fuego en el mismísimo corazón blando de Cartagena. Por eso mismo, la caída del castillo lo decidió todo. Cuando las fuerzas centralistas que asediaban las ciudades de las afueras lograron por fin conquistar la atalaya, tras unos combates feroces y sangrientos en la ladera, se acabó la partida. Fue un jaque mate de manual. Literalmente. Al perder el control de su propia máquina de guerra perfecta, la ciudad rebelde quedó completamente ciega y expuesta a ese fuego parabólico desde las alturas. Fue precisamente la conquista de la atalaya por el ejército asaltante lo que precipitó irremediablemente la capitulación final de Cartagena justo un año después de haber comenzado la rebelión. Sin la atalaya estaban vendidos. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto hoy? Tenemos un coloso de piedra que costó sangre, sudor y lágrimas construir en una montaña imposible. Un castillo que representa el culmen de la ingeniería ilustrada del siglo XVIII, que decidió el destino político de una revolución entera en nuestro país. Y su estado actual es, francamente, desconcertante. Es una paradoja muy triste. Oficialmente es un Tian de interés cultural, un BIC, que es la categoría máxima de monumento que tenemos. Desde 2016 es propiedad del ayuntamiento. Sobre el papel debería ser la joya de la corona del turismo histórico, pero la realidad a pie de calle es que languidece en un estado de semiabandono muy preocupante, debido al desuso. Bueno, también hay que ser realistas con las cifras y los presupuestos, ¿eh? Mantener una mole de piedra y ladrillo expuesta a los fuertes vientos marinos en la cima de una montaña no es barato. Requiere un presupuesto descomunal que a veces no existe. Ya.
El dinero siempre es el problema. El desuso militar prolongado durante décadas, sumado a cierta desidia o falta de empuje institucional para crear planes directores viables, lo han ido erosionando. Y es que las administraciones públicas muchas veces no saben qué hacer con un patrimonio tan colosal y a la vez tan sumamente difícil de acceder y de vigilar. Claro, al estar ahí abierto, Exacto. al tener entrada libre y no contar con vigilancia las 24 horas, se ha perdido patrimonio valioso por culpa del vandalismo, los grafitis y los elementos originales sufren muchísimo. Pero fíjate, dentro de toda esta dejadeza administrativa que comentas, surge un fenómeno social que a mí me parece increíblemente esperanzador. Al castillo no lo están salvando los despachos con firmas y sellos, lo están recuperando las zapatillas deportivas. ¡Ostras, qué buena frase! Es que la sociedad civil lo ha reconquistado a pulmón. No hay más que ver el ambientazo de la famosa Ruta de las Fortalezas de Cartagena. Bueno, es que ese es un evento espectacular, un macroevento que mueve a miles y miles de personas cada año. Es una procesión de sufrimiento voluntario, no tiene otro nombre. Ver a esa riada inmensa de senderistas y corredores trepando por esa pendiente criminal del 15%, resoplando, sudando, pasando justo junto a la boca oscura de la cueva de la Atalaya, cruzando los pasillos, esquivando los antiguos aljibes subterráneos. Es brutal. Han convertido un páramo militar abandonado en un estadio natural inmenso de superación personal. Totalmente. Y si vais cualquier sábado por la mañana a dar un paseo, el contraste es alucinante. En esos mismos muros con talud que diseñaron aquellos ingenieros del siglo XVIII para desviar balas de cañón, hoy ves a deportistas haciendo escalada libre. Es verdad, se ven muchos escaladores. Sí, con sus pies de gato y sus bolsas de magnesio en la cintura, usando las cicatrices de la guerra y los huecos de esa mampostería careadada de la que hablábamos antes como agarres para subir. Es una pasada. Es que esa reconversión espontánea de la que hablas, impulsada por la gente, nos da la pista clave de cómo salvar el edificio. Los arquitectos y estudiosos que han analizado cómo rehabilitarlo seriamente miran hacia ejemplos de éxito como el famoso Castle Climbing Center de Londres. ¿Y qué hicieron en Londres? Pues cogieron una inmensa estación de bombeo victoriana, que tiene un aspecto de castillo fortificado espectacular, y en lugar de hacer un museo aburrido, la transformaron en uno de los rocódromos y centros de escalada más espectaculares y vivos de toda Europa. ¡Qué ideaza! Dado que montar un museo tradicional con vitrinas en la Atalaya es casi imposible por la dureza de la subida, abrazar su naturaleza agreste y potenciar legalmente el uso deportivo, cultural y de senderismo puede ser su verdadera tabla de salvación para el futuro. Claro, integrarlo de verdad en la vida sana y activa de la ciudad. Pero imagino con unos límites lógicos. O sea, no podemos asfaltar la ladera de la montaña para que suban autobuses de turistas, destrozando el entorno. Ah, no, por supuesto. Y ese es precisamente el debate central que tienen ahora mismo los expertos en patrimonio. Insisten mucho en que si se restaura, hay que huir del cemento gris moderno como de la peste. Hay que utilizar los materiales tradicionales. Claro, mampostería de la zona. Exacto. Mampostería tradicional, morteros de cal que dejen respirar a la piedra histórica para que no acumule humedades. Y respecto a ese camino rompepiedras del 15% del que nos quejamos, quizás se pueda acondicionar un poco. Yo agradecería que quitaran las piedras sueltas, la verdad. Bueno, se podría asegurar el terreno, poner algunas barandillas rústicas de madera en las curvas más peligrosas o asentar la tierra, pero siempre preservando esa esencia hostil y natural del monte, siendo respetuosos con su valor patrimonial. Si tú coges y lo conviertes en un paseo pavimentado, matas el aura defensiva del castillo. La dureza del acceso es parte intrínseca de su historia y de su identidad. Visto así, resulta profundamente poético y a la vez irónico. Pensadlo bien. Unos muros imponentes diseñados al milímetro por genios de la guerra para ser completamente hostiles. Diseñados para aislarse, para repeler al ser humano a base de metralla, sangre y un foso seco infranqueable. Así era. Y sin embargo, hoy se han convertido precisamente en todo lo contrario, en un imán social. Es un refugio increíble donde cientos de ciudadanos de Cartagena suben voluntariamente cada fin de semana a sufrir un poco haciendo deporte. A soltar endorfinas. Exacto, a dejar atrás el estrés insoportable de la ciudad, a tocar con las manos esa piedra centenaria y a quedarse en silencio, sentados en un baluarte mirando cómo el sol se refleja en el agua tranquila del Mar Menor. La propia montaña ha conseguido transformar el arma de guerra en un mirador de paz espectacular.
Esperamos que la próxima vez que miréis hacia el oeste y veáis esa silueta en el monte, recordéis que la historia de Cartagena sigue viva en cada piedra de la atalaya.